Lo despojaron y lo envolvieron en un manto de escarlata. Le trenzaron una corona de espinas que se la pusieron en la cabeza. Le dieron una caña como cetro y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!» y le golpeaban. Señor, vos sabéis que no deseo otra corona que aquella que ciñó vuestra santa cabeza. Dádmela, dadme vuestra santa corona. San Luis Rey no es solamente el vicario del Rey de Reyes, sino su alumno y aquel que lo imita. Cristo es su modelo y busca acercarse al modelo que Cristo representa. Cristo es Rey y se cubrió con una corona de espinas, una corona de burla que transformó en símbolo de su realeza, realeza que se apoya en el sacrificio. Da, oh Dios, tu juicio al Rey, al Hijo del Rey tu justicia. Que a tu pueblo gobierne con justicia y a tus pobres con equidad. Florecerá en sus días la justicia y abundancia de paz hasta el fin de las lunas. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río hasta los cabos de la tierra. Ante él se postrarán sus adversarios. Estamos en Oviedo, concretamente en la Santa Iglesia Catedral de San Salvador. La Cámara Santa de esta catedral es uno de los relicarios más importantes de Europa. La reliquia más destacada que se custodia entre estos muros es el Santo Sudario, que cubrió la cabeza de nuestro Señor tras morir en la cruz. Junto a este santo lienzo veneramos aquí un lignum crucis, es decir, un fragmento de la vera cruz en la que Jesucristo fue crucificado, y algunas de las santas espinas que torturaron su cabeza. En muchos rincones de Europa encontramos reliquias de gran valor para el cristianismo. Podríamos decir que nuestro continente está regado de reliquias del Señor. Custodiadas con veneración, se alzan como recordatorios de una fe que tiene sus raíces en hechos históricos concretos. Esto ha sido posible gracias a grandes reyes europeos, que lucharon por rescatar y extender y conservar la fe en Cristo. Uno de estos grandes reyes fue un soberano francés, ejemplo de monarca y caballero cristiano. Un hombre enamorado de la pasión de Cristo, un hombre de la cruz y de las cruzadas, San Luis de Francia. San Luis nace en 1214 y vive hasta 1270. Es decir, su vida abarca prácticamente todo el siglo XIII, que se considera el siglo del gran esplendor medieval. Hasta 1270, que es su muerte, San Luis consigue la paz con los reinos de alrededor, favorece la reforma de la Iglesia en su reino,
emprende 2 empresas de cruzada, administra justicia personalmente, se preocupa de los pobres y deja a todo su pueblo un ejemplo de monarca cristiano que hace que su fama perdure y al final del siglo sea canonizado por el Papa Bonifacio VIII. No podemos adentrarnos en el siglo XIII, tiempo en el que nace Luis IX, San Luis de Francia, sin antes echar una mirada rápida en la historia de Francia en los siglos que precedieron a su reinado. En el año 987 se produce la muerte sin descendiente del rey Luis V, que es el último descendiente directo de Carlomagno. En estas circunstancias se acuerda la elección como rey del conde Hugo Capeto, que es hijo del conde de París y duque de Francia Hugo el Grande. Con la llegada de Hugo Capeto se produce el ascenso al trono de la tercera dinastía real francesa, la de los Capeto, que se va a mantener en el trono hasta el año 1328, cuando se produce el advenimiento de los Valois. Durante los siglos XI y XII, Francia tiene sobre todo un problema muy grave, que es la nobleza, una nobleza muy fuerte, muy poderosa, con unos grandes dominios territoriales, verdaderos principados territoriales, que les da poder para discutir la autoridad del rey. Y además se une a otro problema interior importante, es que en el sur de Francia, el territorio de Languedoc, buena parte de la Provenza actual y un territorio más extenso, había una herejía también muy importante, la herejía cátara, que era apoyada por buena parte de la nobleza como una forma precisamente de discutir la autoridad real, de identificarse, de marcar un cierto, diríamos hoy, nacionalismo territorial frente al rey de Francia. Luis VIII consiguió recuperar algunas de las últimas posesiones que los Anjou ingleses tenían todavía en Francia y consiguió recuperar también algún territorio del Languedoc. Por lo tanto, a la muerte de Luis VIII en el año 1226, ya cuando se producía el ascenso al trono de San Luis, el reino de Francia, la monarquía de los Capeto, estaba plenamente consolidada. Bastan estas breves pinceladas para vislumbrar la delicada situación en la que se encontraba la corona francesa antes del nacimiento de nuestro protagonista. Pero, ¿y la Iglesia? ¿Cuál era el ambiente eclesial en esos tiempos? ¿Y qué podemos decir de la fe en la Francia del siglo XIII? Como en el occidente europeo en general, la historia religiosa de Francia en los siglos XI y XII viene marcada en buena medida por la Reforma gregoriana. La Reforma gregoriana es un profundo movimiento de reforma de la Iglesia en sus instituciones, promoviendo también la elevación del nivel intelectual y cultural del clero y promoviendo también una reforma de la religiosidad. La Edad Media es el tránsito de varios siglos no de volver a hacer el Imperio Romano, sino de construir otra nueva cultura y otra nueva civilización, que se apoya en 3 bases. La primera es la base cristiana, es decir, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. La segunda es el derecho romano, que va a ser asumido y absorbido por las nacientes nacionalidades. Y finalmente por la filosofía griega, que será rescatada. Todo eso acabará confluyendo en las ciudades, en los burgos, donde volverá a renacer la paz, una paz distinta a la paz romana, será la paz cristiana. Estamos descubriendo que San Luis nació en un punto de la historia de la civilización occidental en la que ésta ya tenía raíces cristianas, pero en la que no faltaban momentos de oscuridad e incluso de lucha. Se sucedieron graves conflictos que el rey Luis tuvo que enfrentar personalmente. Y lo hizo desde esa herencia de fe y amor a Dios que le transmitieron en primer lugar su madre y junto a ella otras personas que marcaron decisivamente su formación. Esa fe fue el cimiento sobre el cual Luis edificó toda su vida. Pero vamos poco a poco. Veamos dónde nació nuestro santo y quiénes fueron sus padres. San Luis nace en Poissy, en Francia, y nace a finales del mes de abril, el 25 de abril del año 1214. Nace en un siglo complicado, que es el siglo XIII, pero al mismo tiempo muy interesante, donde primaban algunos problemas como la relación con Inglaterra, algunos problemas internos, y nace hijo de 2 personajes muy fuertes. Por un lado su padre, el rey Luis,
que es hijo del famoso Felipe Augusto, que tuvo sus problemas con Ricardo Corazón de León de Inglaterra, y por otra parte de una mujer pues, con fama de santidad, vamos a decir las cosas como son, que es Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet, que era de la familia real de Inglaterra. La reina Blanca de Castilla, la reina viuda, fue una figura fundamental en la vida de San Luis, primero en su infancia, pero luego también durante su reinado. Todos los cronistas señalan el papel clave de la reina Blanca, papel clave que alaban ellos muchísimo, dicen que fue una mujer con corazón de mujer y fortaleza de hombre, es una alabanza muy grande para una mujer en esa época. Le formó intelectualmente, le formó humanamente, y eso señalan las crónicas, hizo un hombre de su hijo y sobre todo le formó espiritualmente y dándole a esa formación religiosa una trascendencia política. Blanca de Castilla desempeñó un papel esencial. Primero porque San Luis se quedó huérfano joven, a la edad de 12 años. Entonces, en ella va a estribar el oficio de rey, puesto que era la regente del reino. Pero, antes de nada, le inculcó todas las virtudes cristianas. Era una mujer de gran piedad y muy exigente con él. Se dice que un día declaró que preferiría ver a mi hijo muerto antes de que pudiese caer en pecado mortal. Fue educado como se educaba en aquellos tiempos a los príncipes cristianos. A él le educaron para ser rey. Eso significa que buena parte de su educación tuvo que ver con las destrezas físicas. Tuvo que aprender a ser buen deportista, tuvo que aprender a empuñar las armas, tuvo que aprender el lenguaje propio de la caballería del momento, pero también hubo una clara preocupación porque conociese la filosofía, aprendió la filosofía de Aristóteles, que conociese las enseñanzas básicas de la teología. No hay que olvidar que en ese tiempo se consideraba la teología como la coronación de todas las ciencias y sobre todo su madre tuvo un empeño muy especial en que su educación fuese acompañada de un crecimiento de las virtudes. Ciertamente, la muerte de su padre, acaecida en 1226, marcó un antes y un después en la vida de San Luis, que subió al trono a la edad de 12 años. San Luis se convirtió en un rey tan joven porque perdió a su padre con 12 años. El rey Luis VIII se alistó en la cruzada contra los albigenses, es decir, contra los cátaros del mediodía francés, y empezó la campaña militar con el asedio de la ciudad de Aviñón, y sucedió lo que sucede a menudo en la Edad Media, un desastre epidémico, y a menudo había más muertos por culpa de la epidemia que por el combate en sí. Y el rey Luis, que tenía solo 36 años, todavía joven, muere por enfermedad, motivo que la condujo a coronar rápidamente a su hijo en esta catedral. Luis VIII, antes de morir, fue muy inteligente y entonces convocó unos días antes a los principales nobles, eclesiásticos y podríamos decir que personas del mundo de la milicia, pues caballeros del reino, y les dejó bien claro cuál era su voluntad. Entonces les obligó a todos a garantizar dos cosas. La primera, que serían fieles a su hijo Luis, y la segunda, que le coronarían tan pronto fuera posible. La coronación de San Luis tuvo lugar el día 29 de noviembre de 1226. Debido a su corta edad, San Luis no había sido armado caballero todavía, y por este motivo, cuando se dirigía hacia Reims para la consagración y coronación real, fue armado caballero en la ciudad de Soissons, en la catedral de Soissons. Claro, hay una circunstancia también singular. Cuando él accede a la herencia de su padre, es tan pequeño que organizar tan rápidamente una coronación es muy complejo. Pero, como su padre no quería problemas, había que hacerla rápidamente. Y en apenas un poco más de 20 días, los principales consejeros de su padre, como el hermano Guérin o Jean de Nesle, deciden que hay que poner en marcha toda la maquinaria. El que pueda acudir, que vaya, y el que no llega a tiempo, pues que no vaya. Tardaron 3 semanas después de la muerte de su padre. No hubo muchos preparativos, pero lo importante era venir aquí, porque la catedral de Reims es la catedral donde el rey recibe su legitimidad. ¿Por qué aquí, en Reims? Porque fue aquí donde se bautizó alrededor del año 500 el primer rey de los francos, primer rey de Francia, Clodoveo. Se decía que para el bautismo de Clodoveo una sagrada ampolla llena de un aceite celestial había sido traída por una paloma. Hermosa leyenda.
Esa sagrada ampolla se conservaría siempre en Reims y de generación en generación el rey recibiría toda unción a partir de esta misma ampolla. Era una manifestación de la continuidad real y era al mismo tiempo una unción especialmente sagrada. La unción se realiza con el rey con ciertas partes de su cuerpo descubierto, porque bueno, pues se debe de realizar con una gota de ese aceite que desde el siglo IX venía ungiendo a todos los reyes de Francia, que era una especie de aceite inagotable, porque era milagroso. Se echaba una gotita, se mezclaba con el crisma y después en una patena, y después el eclesiástico con su dedo pulgar lo que hacía era untarlo y marcaba con una cruz al rey en 9 sitios, que era por una parte la frente, por otra parte ambos pechos, los hombros, la articulación del codo y después también en las muñecas, en las palmas. Una vez que el rey había sido ungido, adquiría una característica muy especial, y era ser una especie de representante de Dios en la tierra como defensor terrenal de lo que sería el reino de los cielos. Es decir, debía defender todos aquellos valores que desde muy pequeñito, en realidad era pequeñito, todavía con 12 años, pues su madre le había inculcado. Desde muy pequeño, San Luis se da cuenta que la fe cristiana que le enseñan y que ve reflejada en su madre está llamada a transparentarse en su conducta. Y por eso cuando desde muy pequeño él empieza a tener iniciativas, se ve que son iniciativas influidas por la fe. Se cuenta que desde muy pequeño, por ejemplo, San Luis tenía predilección por los pobres y era consciente de que él tenía contraída una deuda de justicia con los pobres porque de su oración y de su sacrificio dependía el bien del reino. Sin duda alguna, su madre, Blanca de Castilla, fue una extraordinaria regente durante el periodo en el cual, por su minoría de edad, Luis no podía gobernar. Ya hemos visto cómo esta mujer, profundamente cristiana, supo forjar en su hijo profundas virtudes y cómo enseñó cuáles eran los deberes que tenía que asumir como rey. Tenía que llegar el momento en que el joven príncipe tomara las riendas, y lo hizo cuando llegó la hora. Pero Luis IX siempre concibió su reinado como un reinado al servicio de Dios y al servicio de sus súbditos, y nunca para sí mismo y en su propio provecho. Madre. Luis, 8 años hace ya que murió tu padre. Eras tan pequeño cuando te coronaron. Tuve yo que tomar las riendas del reino. Pero ahora, Luis, ahora ha llegado tu hora. Tú tienes que tomar el mando porque tú eres el rey. Pero madre, asegúrame que puedo contar siempre con tu consejo. Siempre que lo necesites lo tendrás, te lo prometo. Pero quiero que sepas una cosa. Prefiero antes verte muerto a mis pies que en desgracia de Dios por el pecado mortal. Y recuerda, Dios está por encima de ti. Y la corona te tiene que llevar a Él y no a la perdición. Cuando cumple 20 años, la madre, como se hacía entonces con el acuerdo de sus consejeros, busca una mujer para su hijo en Margarita de Provenza, y una vez que contrae matrimonio San Luis se le declara mayor de edad y ya comienza él a gobernar por sí mismo el reino de Francia. Estamos en 1235, es un momento muy interesante de la historia de Europa. En ese momento en Francia existen pues las tradicionales enemigos que siempre han sido, que es en primer lugar Inglaterra. Había que lograr que Inglaterra desapareciera del suelo francés, y después tuvo que estar siempre atento al gobierno de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico. Se podría definir la vida de San Luis en una sola frase:
ante todo la fe. Ciertamente, su vida y toda su actividad estuvieron marcadas por esa fe que fue el motor de sus palabras, de sus gestos y de sus obras. La vida espiritual de San Luis es la vida espiritual de una persona del siglo XIII y que por lo tanto ha recibido la fe de la manera en que se transmitía en aquel momento. Era una fe muy marcada por la humanidad de Jesucristo, la contemplación de la humanidad de Jesucristo. Era un hombre que animaba a sus hijos a rezar, pero a rezar con la boca y con la mente, con el pensamiento, es decir, no maquinalmente, sino pensando lo que decían. El sentimiento religioso de San Luis se manifiesta en este momento fundamentalmente en orden a la imitación de Cristo, que es una línea de espiritualidad y de religiosidad que se difunde en este momento por todo el occidente europeo. San Luis consideraba en su vida religiosa que los sacramentos tienen un papel fundamental, que quizás la Iglesia era especialmente necesaria por ser administradora de los sacramentos, quizás era para él la función más destacada de la Iglesia. De los sacramentos hay dos que él frecuentaba, y además los que lógicamente un cristiano puede frecuentar más habitualmente, la confesión y la comunión. No comulgaba con mucha frecuencia porque en esta época, por propio respeto a la Eucaristía, por la preparación que se pedía para la Eucaristía, no era habitual comulgar con muchísima frecuencia. Sí lo hizo en los últimos momentos, cuando ya estaba en Túnez muy enfermo, ahí sí ya sabemos que comulgaba o comulgó prácticamente todos los días. También insisten mucho en los signos de respeto que tenía la Eucaristía. Cuando el sacerdote iba a entrar con el Señor, el sacramentado, se ponía de rodillas y lo hizo hasta en el lecho de la muerte. Cuando estaba ya que prácticamente no podía moverse, pedía a los que le acompañaban que le ayudasen a arrodillarse para recibir al Señor de rodillas. Consideraba que era la única postura digna de recibir a Dios, al Señor presente en la Eucaristía. Justo, pacífico y hombre de paz. Así le define su bula de canonización. Pero ¿en qué hechos concretos podemos ver la justicia, la bondad, el amor por los súbditos de este gran rey? Señor, sé que es a los pobres a quienes más debo. Gracias a ellos nos bendices y nuestro reino está en paz. Yo sé que cuanto hagamos por ellos será siempre poco, pero también sé que tú, Señor mío, nos recompensarás con generosidad en el cielo. El gobierno de San Luis es un gobierno que busca ser ministerial. La realeza ministerial ha sido teorizada por San Agustín en La Ciudad de Dios a partir del ejemplo dado por Cristo en la Última Cena. Cristo lavando los pies a sus discípulos. Un gesto que, si lo pensamos bien, es totalmente escandaloso. Él, Dios e Hijo de Dios, lavándoles los pies a unos pobres. Podemos entender a San Pedro, que acaba de asistir a la Transfiguración, cuando se niega a que le lave los pies. Es realmente algo insólito. San Agustín ha explicado así la importancia de ese gesto de Cristo. Aquel que manda está al servicio de aquellos sobre los que debe mandar. San Agustín era uno de los autores más leídos y más meditados por San Luis. Había reunido un tesoro en la Santa Capilla, los manuscritos de San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio, San Jerónimo, que estudiaba a diario, y en particular San Agustín,
Pues el rey desde el principio se educó en esos valores de humildad, de servicio, de considerar que por el hecho de ser rey no estás por encima de nadie, sino que simplemente tu responsabilidad es mayor y que además siempre debe rendir cuentas ante el que te las va a llevar, que es una vez que mueras ante el Altísimo. Y esos valores que su madre le inculcó, pues él los traslada. Una inquietud por los pobres, una caridad activa marca realmente el reinado de San Luis. Cuando observamos las cuentas del Palacio Real de París, el 10% de los presupuestos se consagraba a las obras de caridad. A los pobres se les recibía en palacio. Allí se alimentaba a 200 pobres. El rey invitaba a algunos a su mesa y él mismo los servía. Cuentan que cuando recibía algún ciego a su mesa, él mismo iba y le quitaba las espinas al pescado. Él salía, dentro de lo incógnito que podía siempre, el rey, a los hospitales, a atender a los pobres enfermos. Lavaba los pies, les daba de comer con sus propias manos y era una forma también de humillarse, una forma de mostrar que, por muy rey que fuese, ante todo era un cristiano, era un hombre y atendía a esos pobres. Aquí, en Vincennes, donde está el castillo, lugar emblemático para San Luis, había una casa señorial que ha desaparecido, una de las residencias de San Luis. Y Joinville, en la biografía que le dedicó a su amigo, el rey San Luis, nos cuenta que llegado el buen tiempo, después de misa, al salir de la capilla, el rey se paseaba por el parque, donde lo acosaban entonces querellantes, pidiendo que se les hiciese justicia. Se instalaba al pie de un roble, rodeado por sus consejeros, y uno tras otro los escuchaba. Se dirigía luego a sus consejeros e impartía justicia, siguiendo la asistencia jurídica que de ellos recibía. Esta historia del roble de San Luis se conservó en la historia de Francia como la imagen de una vidriera que simboliza la importancia que San Luis concedía a la justicia y la importancia de establecer la justicia como ideal de la realeza. El ejercicio de la justicia, desde luego, es una de las prácticas fundamentales para cualquier monarca, especialmente para un monarca cristiano. Y en este sentido, también no quedó en un segundo lugar la práctica de la clemencia. Un día, estando el rey en la escalinata del Palacio Real, una mujer sencilla le increpó porque se estaba tardando mucho en hacerle justicia y que ella estaba sufriendo las consecuencias, que era sobre todo pues, una penuria económica. Y el rey, lejos de ordenar que la prendieran o que la castigaran de algún modo, ordenó a uno de sus chambelanes que le hicieran entrega de 40 sueldos con los que ella pudiera atender a las necesidades económicas que tenía. ¿Qué puede enseñarnos hoy la justicia tal y como la ejercía San Luis? San Luis, cuando imparte justicia, no se preocupa por aplicar una regla escrita. No tiene una perspectiva positivista. Se preocupa solo por darle a cada uno lo que le corresponde, buscando la solución más ecuánime. Esto suponía principalmente el respeto de lo que Santo Tomás llamaría la ley natural, en su capítulo sobre la ley, o el derecho natural, en su capítulo sobre la virtud de la justicia. Y lo que Cicerón, otra referencia importante para los juristas medievales, llamaría la recta razón. Impartir justicia de manera equitativa y razonable. Y es un hombre de paz, es un hombre pacificador, porque su propio concepto de la justicia, de la rectitud, llevó a los hombres de su tiempo y de su reino, pero incluso del extranjero, a ver en él un posible árbitro, un posible mediador en los conflictos que había. Por ejemplo, Enrique III con sus nobles, con los nobles del Reino de Inglaterra, acudieron al arbitraje de San Luis, y el emperador Federico II también pensó en el arbitraje de San Luis para el conflicto que tenía con el Papa.
Me llaman el rey mendicante, y aunque esto me honra, una cosa tengo clara, y es que los que poseen todo no tienen gran cosa, y los que no tienen nada lo poseen todo. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más puedo hacer por vos? ¿Qué más? Quizás es menos conocido que San Luis fue seglar de la Tercera Orden de San Francisco, que junto con otras órdenes, como la de los dominicos, promovió para que extendieran la fe en su reino. El rey debe ser apóstol, afirmaba él mismo, y realmente lo era, porque luchaba por defender y promover la fe, interesándose por el bien espiritual en sus dominios. No cabe duda de que San Luis se preocupó siempre por la defensa de la Iglesia como institución y del clero. Cuando San Luis accede al trono en el sur de Francia, la región de Languedoc, hay un grupo de herejías, una serie de herejías importantes que se conocen como término general con el nombre de herejía albigense, porque uno de los centros heréticos importantes es la ciudad de Albi, pero ese nombre abarca realmente diversas corrientes heréticas. Una de las más importantes en cuanto a su extensión, en cuanto incluso al contenido doctrinal que tenía esta herejía es el catarismo. El catarismo es una herejía dualista, una herejía maniquea, que afirma que hay dos dioses iguales en dignidad y poder, un dios del bien, que ha creado todo lo inmaterial, la propia alma del hombre, y un dios del mal, igual en poder y en dignidad que el dios del bien, que creó todo lo material, incluido el cuerpo, en el que el alma humana está apresada. La otra herejía es el valdismo. El valdismo es una herejía que pertenece a un grupo de llamadas herejías de pobreza voluntaria. Herejías que surgían del sentimiento cristiano de buscar la pobreza, la humildad, pero que en muchas ocasiones acabó derivando en herejías porque de la condena de algunos clérigos corruptos que vivían mundanamente pasaban a condenar a todo el clero, todas las instituciones de la Iglesia, los sacramentos, es decir, acababan cayendo en la herejía. Y estas dos herejías, catarismo y valdismo, son las más fuertes en el sur de Francia cuando San Luis llega al trono. Hay un momento complicado, que es el momento vinculado con las herejías, sobre todo con los cátaros, y ahí juegan un papel muy importante una orden que son los dominicos, que son los frailes predicadores. El papel de los dominicos es el de la vigilancia de la ortodoxia y poner un poco freno con ese verbo fácil, con esos argumentos que ellos saben utilizar muy bien desde la fe a aquellas personas que evidentemente pues pierden un poco el camino. Con Santo Tomás de Aquino tenía una colaboración, o hablaba con él con cierta frecuencia, buscaba su consejo, porque era un hombre conocido por su sabiduría, por su inteligencia y por su prudencia, y eso a San Luis también le atraía especialmente. San Luis invitó a Santo Tomás a comer en la mesa del rey. Santo Tomás no pudo ya pues declinar la invitación, acudió a la comida real, pero enseguida parece que se abstrajo, se metió en su mundo, en sus pensamientos, y mientras pues en la corte, en la mesa, pues mantenía las conversaciones habituales, hasta que de repente se oyó un puñetazo muy fuerte en la mesa de Santo Tomás. Todos los nobles se quedaron quietos, porque además, aparte del susto del golpe, era romper el ritual, era romper la liturgia de la corte, el protocolo de la corte. Pero el rey se sonrió y ordenó a su secretario: apunte lo que va a decir Fray Tomás, porque va a ser muy importante. La figura de San Francisco es extraordinaria a todos los niveles, y ese ejemplo de Francisco es muy sencillo que cale en Luis. ¿Quién representa mejor lo que él piensa? Pues sin duda alguna San Francisco, la orden, y por eso él actuaba, oraba todos los días, incluso vivía en comunidad a veces cuando podía, hacía sus oraciones y se sentía muy cerca de la espiritualidad franciscana, y de hecho fue terciario, es decir, estaba dentro de ese modelo para los laicos que San Francisco impuso. Su mayor inquietud era la de cristianizar el reino, haciéndolo más cristiano de lo que era. Oh Padre, mi alma no encuentra sosiego. ¿Por qué?
Tengo tantas dudas, tantas inquietudes. ¿Y qué es lo que le inquieta, Majestad? Querría saber cuál es la primera necesidad del reino de Francia. Prosperidad ya la tiene, paz también. ¿Qué le falta a mi reino? Creo que lo que Francia necesita es sabiduría. La sabiduría que se ejerce en el discernimiento y que eleva el espíritu. San Pablo explica, el deseo de la carne es muerte. En cambio, el deseo del espíritu es vida. Por eso un reino muere por la carne, pero vive por el espíritu. ¿Y cómo crecer en sabiduría? Creando una gran biblioteca para el reino. Le aconsejo reunir libros que ayuden a aliviar el cansancio del alma. San Luis, rey de Francia, como todo un gobernante católico, tiene muy claro la importancia de la educación del pueblo y de la educación de las élites, de la educación de aquellos que van a gobernar tanto la Iglesia como van a gobernar el poder civil. Empezó a promover la Universidad de París. Una de las obras que San Luis llevó a cabo fue la construcción de la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla. La construyó a modo de gran relicario para las reliquias de Cristo. Pero, ¿cómo llegaron hasta allí tan valiosas reliquias? En esta época, la posesión de reliquias no solamente era una señal de devoción y de piedad, sino que también era un signo que repercutía en el prestigio de una ciudad, de un señorío o de un reino. Hay una parte de San Luis que es muy interesante y es cómo se siente muy cercano a las reliquias de Cristo. Esa parte le lleva a ponerse en contacto con un personaje que es en este momento pues, el soberano de Constantinopla, es decir, de Bizancio, que es Balduino. Y Balduino, por los problemas que él tiene, necesita deshacerse de una serie de reliquias que eran propias de los emperadores de Bizancio. Pensemos que Bizancio es la heredera de Roma en Oriente y sobre todo es la que ha tenido Tierra Santa hasta que el Islam invadió Tierra Santa. Por lo tanto, las mejores reliquias están o bien en poder de los musulmanes que dominaban Tierra Santa a principios de las cruzadas o bien en manos de los bizantinos. Para poder costear una guerra es necesario tener mucho dinero y el emperador de Constantinopla necesita ese dinero de forma rápida, urgente. En 1237 comienza Balduino una gira por los países de Europa buscando recursos económicos y lo que pone en venta son reliquias de tesoro de los emperadores de Bizancio. Y entre esas reliquias pues tenemos algunas como puede ser la esponja, como puede ser lo que hoy llamamos la sábana santa, como puede ser la corona de espinas y algunas otras, un fragmento grande de la Veracruz, bueno, había muchas reliquias. Y lo que hace San Luis es hacerse con el completo, por decirlo de alguna manera, de una reliquia que era tradicional en la Casa Real Francesa. El emperador de Constantinopla ha puesto a la venta las reliquias de nuestro Señor Jesucristo. Dice que necesita medios económicos para mantener su imperio. ¿Poner a la venta reliquias? Pero eso es simonía. ¿Cómo se le ha ocurrido tal cosa? No lo sé, pero tengo que recuperar los recuerdos de nuestro Señor antes de que caiga en manos de cualquier desalmado y las profane. Lo malo es que no sé cómo hacerlo. La compraventa de reliquias está prohibida. Sí, bajo pena de excomunión. Ya. Lo único que quiero es que no se comercie con ellas y que el pueblo fiel pueda seguir venerándolas. Bueno, dejemos el asunto a la providencia. Creo que encontraremos algún modo. ¿De verdad lo crees? ¿Cómo? San Luis obtuvo esa reliquia y nos muestra cuando recibió las reliquias su religiosidad. Salió a recibirla vestidos con un hábito sencillo, unas ropas sencillas, no podía ir con los vestidos de lujo de un rey, descalzo, se arrodilló
y además construyó un gran relicario para la corona de espinas, la Santa Capilla. Él mismo se fue a recoger las reliquias a Sens. Desde allí las trajo con su hermano, a hombros y descalzo, hasta la última etapa. Tan importante fue que para acoger estas reliquias les edificó un relicario que fuese digno de ellas. Fue la Santa Capilla, prodigio arquitectural de magníficas vidrieras. Es una suerte de capilla de luz que recibe la admiración de los fieles. Podríamos decir que San Luis dedicó toda su vida, toda su actividad a extender el reino de Dios. San Luis, como rey profundamente cristiano que era un rey muy devoto, una devoción que se expresa pues, a través de diversas vías, como es la meditación y la oración individual, como es la asistencia a la Santa Misa a diario. Al mismo tiempo unió a estas prácticas devocionales también un amor profundo hacia la cruzada como expedición guerrera, sí, pero con una finalidad que él entendía que era fundamental para un cristiano, que era la recuperación de los santos lugares y, en definitiva, también la extensión de la fe. La obra predilecta de este virtuoso rey fue la Santa Cruzada. No se planteó como una expedición militar, sino como la respuesta a una llamada profunda en el corazón de San Luis: conquistar la tierra donde había nacido y muerto el Salvador, devolvérsela al Rey Eternal. No faltaron sufrimientos y aparentes fracasos en su afán por recuperar Tierra Santa, pero todo lo aceptó con amor y resignación a la voluntad de Dios. El deseo del Papa es que los cristianos pudieran volver a peregrinar a Tierra Santa. El mensaje de la peregrinación tiene una fuerza muy grande en el medievo. No terminamos de hacernos una idea de lo que significaba para un cristiano medieval poder ir a Tierra Santa, poder ir a Roma, poder ir a Santiago, a peregrinar, a hacer un camino de penitencia interior, un camino de penitencia exterior y poder alcanzar la gracia de la conversión. No olvidemos que en aquel tiempo el valor más importante era la fe. Por eso, si impedían los musulmanes el acceso a los santos lugares, pues no, un cristiano y un rey no podía dejar de poner los medios para recuperar aquellas tierras. San Luis se alistó en las cruzadas después de haber estado muy enfermo, como consecuencia de un voto que había pronunciado si obtenía su curación. La cruzada no debe sorprendernos en la vida de alguien que veneraba hasta tal punto las reliquias de la Pasión y que quería liberar la ciudad de Jerusalén
caída a manos de los infieles. Señor, confío en vos. Me habéis llamado de la muerte a la vida. Me habéis llamado a combatir en vuestro nombre. Suceda lo que suceda, nada perderemos. Si triunfamos, toda la cristiandad celebrará vuestra victoria. Y si vencidos morimos, subiremos como mártires al cielo. Es permanentemente llamado interiormente por Dios y externamente por el Papa a tomarse en serio la recuperación de Tierra Santa, en la que cada vez los cristianos están menos, y que significa salir del país, dejarlo en manos de unos gobernantes que vaya usted a saber qué es lo que hacen, y comprometer su propia vida, la vida de muchos nobles y muchos recursos económicos. Son acontecimientos o decisiones que solo se explican porque detrás de sus motivaciones había una comprensión de que hay bienes superiores al bienestar temporal y que eso no es comprometer el reino, sino situar al reino en el horizonte adecuado para que pueda cumplir las personas que viven en ellas su verdadero destino, que es acercarse a Dios. ¿Por qué un rey justo, honrado, bueno, leal con sus vasallos se mete en una aventura así? Pues por la gloria personal no. Lo hace porque él se considera el caballero de Cristo. Entonces él estima que su obligación es recuperar aquello y devolver a aquella tierra la paz que tenía. Mi Señor Jesucristo, yo, Luis de Francia, humilde siervo vuestro, emprendo este viaje como un peregrino. No quiero otros lujos ni adornos, más que el amor y la virtud que vos infundáis en mi alma, y que no olvide nunca que la única riqueza del hombre es su salvación eterna. En el nombre de Dios, izad las velas. El mar te arranca las últimas vanidades. Ya no te importan ni las riquezas ni los honores. De un momento a otro podrías encontrarte en el fondo, sepultado por las aguas. El hombre no es nada. Oh Jerusalén, el camino hacia ti está sembrado de peligros, de sed y de fiebre, de ataques, de asaltos, de embestidas. Oh Cristo, soportaré cualquier tribulación con tal de llegar hasta vuestro sepulcro. Lo único que deseo es sufrir por vos, cargar vuestra cruz, liberar los santos lugares. No deseo derramamiento de sangre. La única sangre que quisiera derramar es la mía. Si os da gloria a vos, mi Rey. Cuando se embarcó en 1248, tenía como objetivo llegar a Egipto, ya que en Egipto se encontraba el corazón del poder musulmán, y pensaba que apostando por la toma de Egipto, en particular la ciudad de Damieta, enclave comercial importante, podría recuperar Jerusalén.
Al poco tiempo de desembarcar en Egipto fue objeto de una trampa y le estaban esperando los espías que tenían los egipcios, los musulmanes de Egipto, les habían localizado, sabían dónde iban a desembarcar y por tanto hicieron una trampa y fueron capturados. Si quiere salvar su vida y la de sus soldados, ya sabe lo que tiene que hacer. El sultán me considera su enemigo y puede hacer de mí lo que quiera. Yo soy de Dios y estoy en sus manos. Pero una cosa puede tener clara el sultán, que no me hará claudicar de mi fe en nuestro Señor Jesucristo. Durante el tiempo que permaneció cautivo, todas las fuentes insisten en que San Luis mostró una enorme integridad, una enorme dignidad, en el sentido de que se negó, desde luego, a tener un trato de favor con relación a los otros cruzados cautivos, y se negó también en todo momento a cualquier acuerdo con los captores que pudiera ir en menoscabo de su profunda religiosidad y de sus creencias y de su fe. Lo liberaron pagando un precio muy alto por su rescate. También fueron rescatados aquellos que lo acompañaban, pero no volvieron a Francia inmediatamente. Se quedaron un tiempo en Tierra Santa para consolidar lo que podía ser salvado. Los cruzados en esta época habían guardado una parte de la franja costera. Allí reconstruyó castillos, consolidó posiciones, pero no pudo ir hasta Jerusalén. Oh Jesús, heme aquí, libre. Pero ¿y mis hombres? ¿Dónde están mis soldados? ¿Qué ha ocurrido? O mejor, ¿qué habéis querido vos permitiéndolo? ¿Poner a prueba a los justos o castigar a los pecadores? ¿Es que acaso hemos fallado vuestro amor? ¿O es que nos purificáis con vuestra cruz, guiándonos con vuestra vara y vuestro cayado? Pase lo que pase, no renegaré de vuestro nombre. Nos dais de beber de vuestro cáliz, de vuestro misterio divino. Amén. Oh Jerusalén, ¿cuándo llegará su liberación? Volvió y no pasó por Jerusalén, eso fue su gran dolor, ¿no? Pero bueno, sí que había aprendido suficiente para entender qué es lo que Dios quería sacar de todo eso. La muerte de su madre representa para San Luis perder uno de los dos grandes pilares que tiene en la vida. Uno su madre, desde la infancia, y el otro su esposa, que le acompañará hasta el final de sus días. Y para él fue un auténtico shock, porque en muy poco tiempo recibe muchas lecciones vitales. Alguien que además es intensamente bueno, porque es uno de nuestros grandes ejemplos, ¿no?, de vida y de virtud. Para él supuso, pues, no un castigo de Dios, por supuesto, pero sí una pérdida como hijo muy grande. Os doy gracias, Dios mío, por la madre que me disteis. Ella me educó y me formó. Y ahora que os la habéis llevado con vos, pagadle, Señor, cuanto por mí hizo. Y vos, Dios mío, bendito seáis por los siglos de los siglos.
La reina se había retirado a un monasterio que había fundado ella y vivía, bueno, pues en fama de santidad. Por eso decíamos que él es un gran rey, pero Blanca fue una gran reina, ¿no? Y no hay que olvidarlo, el papel. Cuando él llega a Francia, pues se encuentra con muchos problemas. Ha perdido a su madre, tiene que pagar una deuda y tiene que sacar adelante un reino, no es poca cosa. A pesar de la constante entrega a sus deberes como rey, de las guerras, de sus reuniones con los consejeros, no faltó nunca a sus deberes como cristiano. Fue ejemplar en su humildad, su amor a Dios, su devoción y sobre todo su amor a la cruz del Señor. La devoción de San Luis le llevaba a tener una preocupación constante por el pecado y por las consecuencias del pecado que consideraba siempre especialmente graves. Y esto mismo le llevaba también a procurar tener distintas prácticas penitenciales. En primer lugar, procuró siempre evitar el lujo en la comida. San Luis era un hombre de penitencia, y la mirada con la que contemplaba la pasión de Cristo lo conducía a asociarse al sufrimiento. Eso quiere decir para él llevar un cilicio. Eso quiere decir infligirse penitencias. Andar descalzo, por ejemplo, cuando iba a buscar la corona de espinas, pues como un peregrino la trae descalzo de Sens hasta París. Orientó también la penitencia hacia un profundo examen de conciencia, con el fin de determinar siempre cuál era el bien, cuál era el mal, y de ese modo procurar siempre rechazar el mal, entendiéndolo como también una práctica penitencial. San Luis sabemos que dedicaba muchas horas al día a la oración, a la vida religiosa, y algunos de sus consejeros se lo recriminaban porque decían que quitaba tiempo a su tarea de gobierno. Él les contestaba que si dedicase ese tiempo que dedicaba a la oración al juego, a la caza, a la diversión, no se lo recriminarían, y que entonces él iba a seguir haciendo lo que tenía que hacer, que era dedicar un tiempo a Dios, porque de ahí también sacaba la conciencia para reinar bien y las ideas para gobernar bien. En cuanto a la devoción particular de San Luis, ya lo hemos visto. Es la devoción al Cristo sufriente. Esto no debe sorprendernos en una época en la que los franciscanos habían propagado esta devoción a la pasión de Cristo. Esa devoción de San Luis por la humanidad de Cristo se trasluce también en su fe eucarística. San Luis, como los cristianos de todos los tiempos, pero de una manera muy especial de los cristianos del siglo XIII y del siglo XII, eran absolutamente conscientes que Jesús está real y verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso para él la misa era importantísima, la adoración de Jesús presente en la Eucaristía, enriquecer las iglesias porque allí vivía Cristo, era una manifestación evidente de su espiritualidad. Y por último, en relación con la humanidad de Cristo, la devoción a la Virgen, a la Madre de Dios, a la que consideraba una gran intercesora y protectora suya. Sin duda alguna, la propia vida de San Luis es un ejemplo de imitación de Cristo. Y todo el sufrimiento que a lo largo de su vida llevó, por ejemplo, su enfermedad en Egipto, la pérdida de su madre, el dolor de algunos otros acontecimientos, él siempre todo lo aprovecha por el bien de su alma. Es decir, tiene muy claro que el tiempo, poco o mucho que uno pasa en la tierra, es como el preámbulo para el gran acto, que es irte al cielo y que es donde verdaderamente te estás jugando todo. Si San Luis ha sido canonizado, no lo ha sido por ser solamente como otros reyes canonizados, como San Esteban de Hungría, reyes fundadores que habían convertido al pueblo. Luis fue canonizado como cristiano, hijo de Dios, como hombre que en su familia, en el servicio, buscó siempre imitar a Jesucristo y no superpuso nada a esto. Ha sido reconocido por sus virtudes personales, las mismas que le han valido el culto que le es debido y que ahora se le rinde. San Luis siempre fue tenido en su época y por la historiografía posterior como el modelo ideal de cruzado. Se dice que cuando volvió de la primera cruzada, la que llevó a cabo Egipto y luego su peregrinación por Tierra Santa, vino transformado espiritualmente. Renunció a gran parte del lujo de la corte, dentro siempre de mantener un ritual que era imprescindible para apoyar al poder regio, pero que renunció a muchos vestidos de lujo,
que la mesa real fue más austera, él se privaba de muchos alimentos. Lo que pasaba podía pasar desapercibido a veces a los comensales, pero a él no. Y esa primera cruzada también le transformó, y todo lo que hizo a partir de entonces era una especie de prepararse espiritualmente para la siguiente cruzada, que él pensaba era la definitiva. San Luis, después de la derrota de la cruzada en Egipto, sintió un profundo sufrimiento, porque estimaba que si no había sido digno de obtener la victoria, era porque el pueblo que le había sido confiado no había sido suficientemente acrisolado. ¿Por qué Dios no ha permitido conquistar Jerusalén? Mi viaje fue un desastre. ¿Acaso es un castigo? No lo entiendo. Mira el Gólgota. La cruz y el Calvario son el camino para la resurrección. Es un misterio de dolor, pero tiene sentido a la luz de la redención. ¿Y qué se puede hacer? Luchar. Liberar. ¿Va a volver a Jerusalén? Por supuesto. Ser cruzado no es una etapa en mi vida, es mi vida. La vida de todo cristiano es un camino hacia la tierra prometida. San Luis se esforzó por seguir esta senda que lleva al cielo con fidelidad, respondiendo en cada momento a lo que Dios le pedía. Recibió en la cruzada los dos males que nunca querían recibir los cruzados. En primer lugar, recibió el cautiverio. El cautiverio durante un largo mes en unas condiciones ciertamente penosas. Y en segundo lugar, la muerte. La muerte en la segunda expedición, no como consecuencia de un enfrentamiento armado, sino como consecuencia de también una epidemia de disentería o de tifus, pero en cualquier caso la muerte también en la expedición cruzada. En este sentido, algunos contemporáneos pretendieron que se reconociera a San Luis como mártir de la cruzada, algo que la Iglesia oficialmente no aceptó en ningún momento, pero sí sus contemporáneos lo vieron como una víctima expiatoria de la cruzada. Sorprende la pervivencia en el corazón de San Luis del deseo de reconquistar Tierra Santa después del fracaso de su primera cruzada. De nuevo, me parece que solo se explica por la convicción que detrás de eso hay un querer de Dios, que es que los lugares donde vivió Jesús fuese un lugar seguro y accesible para todos los cristianos. Ellos, los cruzados, desde la primera cruzada, la que predicó San Bernardo de Claraval, sabían que si no conquistas Damasco, no has conquistado el Oriente Medio. Por tanto, la vuelta, ¿qué lo motiva? Lo que lo motiva es el deseo de conquistar Damasco. Una vez más, fue ese deseo, no se pudo realizar. Cuando Carlos d'Anjou se enfrenta por el trono de Nápoles-Sicilia a la casa Hohenstaufen, entonces entra una serie de dinámicas en juego en el centro del Mediterráneo. Hace llegar a San Luis la idea de que el sultán de los mamelucos, Baibars, que es un poco como el jefe del Islam en aquel momento, por decirlo de alguna manera, porque sus victorias en Tierra Santa le han llegado a hacerle ocupar un puesto de héroe, a la altura casi de Saladino, es uno de los grandes personajes, pues le hace llegar el rumor de que el propio Baibars, y por supuesto quienes gobiernan en Túnez, que deben de regirse por los dictados de Baibars, están deseando convertirse al catolicismo, al cristianismo. No hay mayor mentira que esta, evidentemente. Y el pobre de San Luis, deseoso de bueno, pues empezar poquito a poquito, haciendo las cosas bien en ese camino hacia Oriente, cae en la trampa de su hermano, del ambicioso Carlos, y desembarca en Túnez. Y ese desembarco en Túnez lo que le llevó fue a la muerte, porque ahí una vez más volvió a ser otra vez
objeto de una emboscada. Claro, cualquier otra persona que no hubiera sido Luis probablemente hubiera acabado muy mal con su hermano, hubiera reembarcado y se hubiera vuelto a Francia, considerando que le habían tomado el pelo. Pero Luis estima que es una buena ocasión para intentar hacerse con un reino para Cristo. Su salud ya había quedado muy disminuida después de Egipto y una persona que sufre un disgusto de esta magnitud, hoy en día podríamos explicar que su sistema inmunológico baja y es más fácil coger enfermedades. Pero en el siglo XIII lo que se vio fue que el rey enfermaba tanto que acabó muriendo en 1270, un 25 de agosto, en un lugar donde nada ganaba Francia, luchando contra un rey del que no obtendría nunca nada y en el fondo engañado por otro francés como era su propio hermano Carlos. El 25 de agosto, él murió dejando su cuerpo yaciente en un lecho de cenizas. Murió como penitente que era, porque ser cruzado era ser peregrino hacia el lugar en el que Cristo murió y resucitó. Corpus Christi. Señor mío, entraré en vuestra casa. Y os adoraré en vuestro santo tabernáculo. Oh, Jerusalén. Oh, Jerusalén. El reino de San Luis tiene una mezcla de fracaso y triunfo. Fracasos porque sus dos empresas cruzadas, que para él eran empresas importantísimas en su reinado, fueron un fracaso militar.
Pero desde el punto de vista político fue un reinado muy próspero para Francia o para la autoridad real. Consiguió recuperar el territorio de Languedoc, acabó con la herejía, impulsó la justicia regia, reorganizó la administración real, con lo cual afianzó la autoridad regia, sometió a los nobles. Fue un reinado de paz, superados los primeros momentos críticos. Desde el punto de vista económico fue un reinado próspero, es decir, tuvo una parte positiva muy grande. Las cruzadas fueron fracasos militares, pero para San Luis no eran fracasos ante Dios, eran fracasos humanos, sí, es cierto, pero la visión que tenía de los males de este mundo, las enfermedades, los fracasos militares, los problemas, eran la participación y la pasión del Señor, eran pruebas que Dios manda para superarnos y para purificarnos, de forma que los fracasos para él tampoco fueron realmente un fracaso cristiano, fueron fracasos humanos, pero no fracasos espirituales. ¿Cómo vivir una persona que piensa que las empresas que emprende las quiere Dios, agradan a Dios y sin embargo fracasan? Bueno, es uno de los misterios más grandes de la vida espiritual y es una de las cuestiones que efectivamente se han calificado como noche oscura, como momentos de purificación. Quizá lo que más sorprende de San Luis es su conciencia de que esos fracasos no significan que Dios no estuviese detrás de ese deseo y que por lo tanto lo único que significaba es que Dios pedía que siguiésemos intentándolo. Me parece que esa certeza de que lo que se perseguía era justo y bueno permitió a San Luis no quedarse encerrado en la tristeza o en la dificultad de un aparente fracaso en el que muchas veces los cristianos más débiles pues tiramos la toalla. Él siguió hasta el final. Desde muy poco tiempo después de la muerte de San Luis empezaron a registrarse diversos testimonios, generalmente de gente sencilla, que decían que habían recibido un milagro, la obtención de un milagro, como consecuencia de la mediación de San Luis rezando ante su tumba. Sin embargo, el proceso de canonización de San Luis se retrasó hasta 21 años después de su muerte, en lo que influyó de forma decisiva la muerte prematura de diversos papas, lo cual significaba siempre una ralentización en el proceso de canonización. La canonización de San Luis parecía bastante evidente. Después de su muerte, sus restos fueron llevados a Francia para ser inhumados en Saint-Denis, basílica en la que reposaban sus ancestros reales. Y su nieto Felipe el Hermoso promovió su canonización. Fue declarado santo en 1297, es decir, 27 años después de su muerte, y a partir de ahí se convirtió en uno de los santos patronos del reino, que, como siempre, celebramos el 25 de agosto. Quizás el más cercano a una visión más monástica de la vida, más de oración, más de entrega, más de espiritualidad destilada para bien, es San Luis. Por eso podríamos decir que sería el perfecto caballero de Cristo. Y una persona tan tocada por la mano de Dios, pues pronto cruzó ese límite, ¿no? Ya es un rey ejemplar, es un rey bueno, es un santo. Verdaderamente este santo hombre amó a Dios con todo su corazón y lo imitó en sus obras. No sabemos qué admirar más, si el caballero, el religioso, el patriarca, el rey o el hombre. Muchas más cosas podríamos contar sobre San Luis, sobre la cruzada, sus obras, su caridad, pero lo que nos queda claro después de todo lo que hemos descubierto es que puede ser considerado un monarca cristiano ejemplar, que tiene mucho que decir a los monarcas de hoy, es decir, a los que tienen responsabilidades en el gobierno de los pueblos, pero de lo que también podemos aprovecharnos todos los cristianos, y los que, como él, somos esposos y padres de familia.
San Luis lo que pone de manifiesto con su vida es que quienes están en lo alto y son vistos por todos pueden con su ejemplo transmitir una serie de enseñanzas y el atractivo de una vida recta y de una vida preocupada por los demás que necesariamente influye. San Luis, rey de Francia, lo que nos viene a recordar es lo que Dios quería que los gobernantes tuvieran en la cabeza y en el corazón, que es la preocupación por la salvación de sus súbditos. El ejemplo de San Luis reside en el servicio, y nuestros gobernantes deben tomar nota y aprovechar la lección. Gobernar es servir y no servirse de, cosa que a veces pasa. Durante toda su existencia, San Luis se puso al servicio de la vida de su pueblo, la vida cristiana, la vida espiritual. Un hombre ejemplo de servicio a imitación de Jesucristo. San Luis, rey de Francia, es un hombre pleno, un hombre santo, un hombre enamorado de Jesucristo que procuró amar a su mujer, a sus hijos y a su pueblo. Cuando San Luis era consciente de que moría cerca de Túnez, en el asedio de Túnez, de enfermedad, pero bueno, en el marco de una campaña que consideraba cruzada, ordenó que tomasen al dictado las palabras que él dirigía a su hijo, ayudándole o animándole a ser un buen cristiano y para gobernar bien el reino de Francia. Son palabras que pronunciadas en el siglo XIII siguen teniendo vigor en la actualidad. Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios. Esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Asiste de buena gana y con devoción al culto divino, y mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada y no hables sin necesidad, sino ruega devotamente al Señor con oración vocal o mental. Da gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. Para con tus súbditos, obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Sé devoto y obediente a nuestra Madre, la Iglesia Romana, y al Sumo Pontífice, nuestro Padre espiritual. Esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. Hijo amadísimo, llegado al final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal, y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor, y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, amarlo y alabarlo sin fin. Amén. Ese testamento al hijo es el testamento en el que le dice algo así como: mira, uno puede heredar un reino o un negocio de zapatería, eso es lo menos importante, cómo te ganes la vida. Lo importante es cómo tú decidas vivir tu tiempo en la tierra. Y el tiempo en la tierra tienes que tener muy claro que es un tiempo de paso. Es un tiempo donde tienes que darte cuenta que lo principal es no hacer daño a los demás, donde tienes que vigilar por lo que serían los principios cristianos más básicos, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es decir, respeta a los demás y obtendrás ese respeto que buscas. Y sobre todo, sé humilde, sé cercano, piensa casi un poco podríamos decir que a la manera franciscana, que en la sencillez está la virtud. Es decir, son los consejos, no que daría un rey al príncipe heredero al trono, sino que daría un buen padre a su hijo querido.
Y realmente por eso son unas enseñanzas que a día de hoy, y verdaderamente hay que animar a que la gente las lea, pues probablemente muchos las suscribiríamos para pasarlas a nuestros hijos. En mi opinión, San Luis era plenamente consciente de la importancia que tenía el estar sometido a un poder superior de origen divino. San Luis participaba de esta creencia absoluta y yo creo que las consecuencias más importantes que se derivan de esta concepción es que se evita el absolutismo. Es decir, el monarca no se puede guiar exclusivamente por su voluntad, sino que tiene que guiarse por un bien superior. Tiene que guiarse por lo que es la voluntad divina. Triunfar en una vida es triunfar en la profesión que uno ha desempeñado. Ahí la pregunta podría ser, ¿San Luis triunfó como rey? Porque no hay que olvidar que como rey muere fuera de su país después de haber fracasado en su segundo intento de cruzada y en ese sentido parecería haber dejado al reino en una situación de nuevo inestable. Por haber querido embarcarse en un proyecto más allá de lo que necesitaba el reino, habría comprometido el reino. Y sin embargo, lo que nos dice la historia es que el reino de Francia, después de San Luis, siguió creciendo y consolidándose. De tal manera que durante los siglos siguientes, el protagonista, uno de los protagonistas indiscutibles de la historia de Europa, de la Iglesia y del mundo es el reino de Francia. Pero claro, ¿verdaderamente la vida de una persona se juzga su éxito por la profesión? También se puede juzgar por su vida familiar. Lo que está claro es que su mujer le adoraba. Lo que está claro es que sus hijos le tenían un enorme respeto y vieron en él un ejemplo tremendo. Ese ejemplo y ese respeto hubiese sido el mismo si él hubiese sido un monarca más convencional, si no se hubiese atrevido a tantos objetivos. No lo sabemos, pero no se puede decir que la vida de San Luis fuese un fracaso como marido y como padre. Como hijo de Dios, cuando hemos visto a lo largo de toda su vida cómo fue capaz de desempeñar de un modo absolutamente ejemplar la tarea de rey, cómo fue capaz de poner de manifiesto ante todos que el estar en una situación de privilegio es una ocasión para servir a los más necesitados, cuando fue capaz de entender que ejercer el poder no es arbitrariedad, sino buscar la justicia para todos. Como hijo de Dios, que quizá no, y sin quizá, es lo más importante en lo que uno tiene que triunfar en esta vida, se ve que triunfó. Es más, la Iglesia lo declaró solemnemente muy pocos años después, elevándolo a la gloria de los altares. La vida de San Luis, en ese sentido, es una vida que consuma y termina bien, como terminó bien la vida de Cristo en la cruz, como terminaron bien la vida de los apóstoles, mártires, y como han terminado bien la vida de todos los santos, independientemente de las circunstancias concretas desde el punto de vista humano en el que acabase el desenlace de su vida. San Ignacio de Loyola, en una de las meditaciones clave de sus ejercicios espirituales, comienza invitando a fijar la mirada en un rey temporal, al que las gentes miren y quieran seguir e imitar. Y precisamente pone a San Luis como ejemplo de este rey temporal ejemplar. A continuación, nos pide fijar la mirada en Cristo, al que sirven todos los reyes de la tierra. Él es el Rey eternal. Si la bondad y la santidad de un rey temporal, como es San Luis, nos hace desear seguirle, cuánto más contemplar la santidad y la realeza de Cristo tendría que hacernos arder en deseos de seguirle y servirle, en santidad y justicia todos nuestros días, como lo hizo San Luis, rey de Francia. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén.